Desde el principio de los tiempos, la serpiente nos ha acompañado. En el Edén tentó a Adán y Eva con el fruto del conocimiento, y desde entonces el ser humano no ha dejado de buscar respuestas, aunque le cuesten el paraíso. Algunos creen que aquel lugar, el Edén, no fue solo un mito, sino que fue un lugar real que se encontraba aquí, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy sería Turquía, las afueras de Sanliurfa, en un lugar llamado Göbekli Tepe, el que llaman el monstruo de la arqueología, una de las primeras ciudades del mundo y un templo lleno de serpientes grabadas en sus monolitos. Quizás desde el principio la humanidad adoró lo mismo que temía. Quizás desde el principio el conocimiento que da la vida al mismo tiempo destruye la inocencia. Miles de años después, aquella misma serpiente sigue entre nosotros. La vemos en los símbolos de la medicina, en las farmacias, en los hospitales, en los laboratorios. Su cuerpo se enrosca ahora en una vara de ciencia. El mismo emblema del pecado, esta vez convertido en un símbolo de curación. Quizás no haya tanta distancia entre el veneno y la cura, ni entre el árbol del bien y el mal, y el árbol de la vida, que hoy desciframos bajo un microscopio. Porque, amigos, el ADN, esa serpiente, es una espiral que guarda el conocimiento, el origen y el destino. Esta es la historia de esa serpiente y de cómo sus huellas recorren nuestro cuerpo, la ciencia y los templos del mundo. Un viaje a los misterios del ADN, en busca del código que nos une con los dioses. El ADN es el lenguaje con el que fue escrita la vida. Pero, ¿y si ese lenguaje guarda mensajes que no son solo biológicos? Huellas en civilizaciones, en viajes imposibles o en algo que trasciende a la ciencia. Comienza nuestra ruta por el mundo a través de los misterios del ADN. ¿Listos? ¡Comenzamos! Comenzamos nuestra ruta en la isla de Tenerife, en Güímar, donde uno de los grandes exploradores del siglo XX, mi admiradísimo Thor Heyerdahl en noruego, se preguntó si los antiguos pueblos podían haber cruzado los océanos mucho antes que Cristóbal Colón. En Güímar, en Tenerife, encontró una serie de pirámides misteriosas que estaban alineadas con el solsticio, que le recordaron a las construcciones de Egipto y América. Thor Heyerdahl creyó ver la prueba de que las civilizaciones antiguas estaban más conectadas de lo que imaginamos. Nos hemos venido a Tenerife, a Güímar, para disfrutar de las fantásticas pirámides que hay en este lugar. Para ello tenemos que recordar la historia de Thor Heyerdahl. Nos encontramos en el año 1947 aproximadamente. Thor Heyerdahl se encuentra con su esposa en las Islas Marquesas y allí escucha cómo los antiguos de la Polinesia señalan como sus dioses, sus primeros pobladores, vinieron no del este, es decir, no de Asia, sino del oeste, es decir, desde América, y que su principal dios era llamado Tiki. Thor Heyerdahl sabía que en los incas el principal dios, lo mismo ocurría en la cultura tiwanaquense, era llamado Kon Tiki Viracocha. Y justo en ese momento se le iluminó la bombilla y decidió tratar de probar que los antiguos pobladores de la Polinesia y de la isla de Pascua venían directamente desde la cultura inca. ¿Por qué no podían haber practicado dichos viajes? Cuando Thor Heyerdahl fue con esta teoría por parte de las distintas academias y de las universidades, en todos los lugares les decían que no, que eso era imposible, que no habían realizado dichas navegaciones. Thor Heyerdahl se decidió a hacerlo. Construyó una barca con 9 troncos y partió desde Lima hasta llegar a la Polinesia, y en 101 días lo consiguió. Y con esa misma idea, vamos a cruzar el océano hacia el corazón del Imperio Inca. Vamos a llegar al Tahuantinsuyo, cerquita de la ciudad de Cuzco, al Machu Picchu, para descubrir su enigmática conexión con la isla de Pascua. Dos lugares separados por miles de kilómetros y, sin embargo, unidos por una obsesión común: levantar piedra contra el cielo.
qué especial venir aquí al Machu Picchu y darte cuenta de que las cosas no son como parecen, que si le das la vuelta directamente a esa escena del Huayna Picchu, lo que observamos es el Inca, lo que observamos es el Apu, el dios de la montaña, el dios durmiente, al que algunos cuentan que los pobladores de este lugar adoraban. Y, casualidad o no, cuando lo comparamos con el perfil de los moais de la isla de Pascua, da la sensación de que estemos viendo a la misma persona. Algunos teóricos aseguran que esta técnica de construcción con estos cortes imposibles también se dan en la isla de Pascua, en concreto en el Aju de Pinapu. ¿Casualidad o transmisión ancestral de un lenguaje secreto entre culturas remotas? Allí nos dirigimos, Rapa Nui nos espera. Este lugar en el que me encuentro ahora mismo atenta a toda la razón. Es Binapu. Nos encontramos en una parte de la isla de Pascua en la que tenemos un tipo de construcción que atenta a la historia conocida. Y es que este tipo de construcción es más propia de los incas que de los Rapa Nui. Si tratamos incluso de meter la hoja de una cuchilla, tranquilos, no estoy haciendo fuerza, estoy siendo un ciudadano ejemplar, veréis que no entra bajo ningún concepto. ¿Cómo eran capaces de mover estos bloques de piedra, que alguno tiene más de 80 toneladas, para ponerlo justo en este lugar, en este centro ceremonial? Hay algunas teorías que señalan que tal vez parte del pueblo Rapa Nui vino de las costas de Perú, de las costas incas. Este tipo de construcción asemeja completamente a lo que hoy en día nos vamos a encontrar en Sacsayhuamán, al lado de Cuzco o en el propio Cuzco, en el antiguo Tihuantinsuyo. Hay alguna serie de palabras que coinciden en la antigua lengua quechua con el Rapa Nui. Incluso a la isla de Pascua se le llama Tepito Jotenua, que significa el ombligo del mundo, igual que a Cuzco también se le consideraba el ombligo del mundo. Cuzco, ciudad inca, el Tihuantinsuyo. El tipo de agricultura es bastante semejante entre los incas y los Rapa Nuis. Lamentablemente, aquí había una serie de moais que hoy en día se encuentran caídos. Como veis, aquí tendríamos uno, está boca abajo, este sería otro, igualmente boca abajo, otro, igualmente boca abajo. Una lástima. No sabemos si como consecuencia de terremotos o por las luchas que enfrentaron a las antiguas clanes de Rapa Nui. Uno de los grandes misterios. ¿Cómo se construyó este lugar? ¿Fueron incas o fueron los propios Rapa Nuis que tomaron ideas de los incas? Las piedras de ambos lugares parecen hablarnos en un mismo idioma. Bloques imposibles, arquitecturas que desafiaron el tiempo y la lógica. Hay arqueólogos que han sugerido que existió un contacto entre América y la Polinesia, América y la isla de Pascua, consiguientemente. Un eco de navegantes que cruzaron el océano. Pero la genética, amigos, nos cuenta otra historia. Los análisis del ADN de los Rapa Nuis, de los habitantes de la isla de Pascua, confirman que su origen es polinesio. Su sangre viene del mar, aunque sus piedras parezcan señalar hacia América. A veces el ADN y la historia no nos dicen lo mismo, y entre ambos habita el misterio. Vamos a seguir, no obstante, en el continente americano, donde el desierto se confunde con plena eternidad. Aquí, en la península de Paracas, la arena ha conservado durante siglos el secreto de unos seres casi divinos. Aquí se han encontrado cráneos alargados, no deformados por accidente, sino intencionadamente, modificados desde la infancia, como símbolo de poder o conexión divina. Oye, Ricardo, y un detalle. ¿La estructura anatómica de los cráneos deformados coincide con la estructura anatómica de un cráneo de un ser humano normal? ¿O hay alguna diferencia que digas, bueno, esto es anómalo respecto de un cráneo de un ser humano normal? Navarro, un historiador nativo de este lugar, tenía un pequeño museo y tenía un cráneo en el que las costuras de los huesos occipital con los parietales no coincidían. Eran de otra forma, como el que le faltaba una costura.
y se lo llevaron a Estados Unidos y dijeron una serie de cosas y que pudiera ser de un extraterrestre. Pero cuando tú le deformas el cráneo a una persona, tú no sabes qué va a pasar con la costura, pues. Ya le cambias todo. Que hagan investigaciones a ver qué pasa con la deformación del cráneo de un niño, a ver si se le deforma, pues, para que vean. Pero realmente no existe. Paracas es de aquí, de este lugar. Hay quien dice que fueron híbridos, descendientes de los dioses o incluso de visitantes del cielo. Aunque personalmente me decanto por las deformaciones artificiales, es verdad que, sea cual sea la respuesta, impone verlos. Tal vez aquellos cráneos no pertenezcan a seres de otro mundo, sino a una humanidad distinta, olvidada, una humanidad que todavía dormita bajo el polvo del desierto. Las montañas del altiplano, amigos, guardan el ADN de una civilización que desafió a la altura. Pero los secretos del pasado no solo se esconden en el ADN de los pueblos, sino también en el de a quienes lo descubrieron. Porque incluso hoy, 5 siglos después, seguimos sin saberlo todo de él. ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? Y sobre todo, ¿dónde reposan sus verdaderos restos? Las teorías se multiplican. Algunos dicen que descansa en Santo Domingo, otros que su tumba está aquí, en Sevilla. Pero solo la ciencia ha conseguido resolver este enigma. Y alguien, literalmente, tuvo sus huesos sobre la mesa de su escritorio. El doctor Miguel Botella, el hombre que sostuvo sobre su mesa los restos de Cristóbal Colón durante una semanita y que gracias al ADN nos acercó como nadie el verdadero rostro del almirante, al menos desde un punto de vista genético. Vamos a escucharle. Lo que sí puedo decir es que los que hay en Sevilla son de una misma persona, de una sola persona y tal. Eso sí lo puedo decir, ahora lo de otros no sé. O sea, y que es Cristóbal Colón, desde luego que es lo de Sevilla, eso lo sabemos al 100%. Sí, claro, sí, sí. Oye, doctor, ¿y cómo fue eso de tener en su despacho ahí, en una cajita, a Cristóbal Colón junto a usted? Fue curioso, porque Decía, curioso, ¿no? Cuando lo sacamos de Sevilla, del monumento aquel que hay, de Mélida, hay un monumento muy impresionante en la catedral, lo sacamos, entonces allí un notario dio fe de que aquellos eran los restos que estaban allí. Bien, aquello se precintó, la caja aquella se precintó, se trasladó a Granada con escolta para poderlo estudiar. Aquí en Granada lo recibió un otro notario que también dio fe de que estaban los restos. Bien, una vez acabado el acto, me dijeron, ya te los puedes llevar. Y los tuve en mi despacho 6 días. ¿Ha participado o ha estado informado de los últimos avatares, ¿no? De la polémica del origen de Cristóbal Colón? ¿De dónde es realmente? ¿Esto lo ha podido seguir? Por desgracia, sí. Yo en 2003 me desvinculé del proyecto. Cuando ya estudié esos restos, yo me desvinculé del proyecto, no tenía nada que hacer ya. Eso era ya labor de los genetistas, ¿no? Puesto que los resultados son muy discutibles y muy discutidos. Solo hay una solución a todo este tema, que es que si ha salido algún dato importante, primero, en ciencia lo primero que se hace es publicar, ponerlo a disposición de los especialistas que puedan discutir, que puedan conocer lo que hay. Y una publicación que no olvidemos que en un caso como este, tan importante como el de, que quizás sea el personaje más conocido de la historia de España, yo qué sé, un personaje definitivo, ¿no? Pues eso sin duda se publica en Nature mañana. Eso no hay, pero tienen que estar los datos ahí, ¿no? Entonces, lo que me ha parecido un poco extemporáneo es que después de 21 años de que se hizo el primer estudio y se ha seguido estudiando y tal, haya pasado 21 años para no decir nada después. En ese documental, pues salieron cosas no discutibles, sino mentiras, que no puede ser. No puede ser. Por ejemplo, se dice que era judío. ¿Por qué? ¿Hay genes judíos? ¿Existe algún gen que diga que una persona es judía? Estoy seguro que los españoles todos tendremos algo de genes de judíos, pero es que ese gen no hay un gen específico.
No hay un gen específico. Los polacos, los judíos polacos tendrán otros genes, bueno, o los mismos pero parecidos, pero nunca será igual. Y por supuestísimo, lo que no se puede decir es que era un judío sefardí, porque entonces no existían los sefardíes. Es que los sefardíes empiezan a existir después del descubrimiento de América, es decir, el mismo año que expulsan a los judíos. Luego no podía existir. Bueno, y como eso, muchas cosas. Pensemos, el hermano de Colón, que también lo estudié yo y se ha estudiado, ¿no? Y el hijo de Colón, resulta que el hermano era, sin ninguna duda, el hermano de Colón. Vale, Diego Colón. En el 2006, con un certificado oficial, se dice que está claro por el análisis de ADN que era el hermano de Colón. En el 2007 se publica una cosita en Mallorca que era el hermano de Colón. En el 2017 se dice que era el hermano de Colón. Y en el 2024 ya no, ya ahora es primo quinto. Pero bueno, ¿cómo se sabe por el ADN que es quinto primo o cuarto primo? Claro. Bien, creo que quizá se ha hecho un documental, no podría decir apresurado porque han pasado 21 años, pero sin un rigor científico. Escuchar las palabras de Miguel Botella me han dejado pensativo. Y es que si el ADN puede resolver enigmas de hace 500 años, ¿qué podría contarme sobre mí mismo? He decidido, por tanto, dar un paso más. No solo investigar el ADN de los demás, sino el mío propio. Y es que, amigos, hay una empresa española, Adentro, que me ha ofrecido la posibilidad de explorar mi propio código genético. Me han enviado un kit a casa con un pequeño tubo, una muestra de saliva y la promesa de descubrir de dónde vengo realmente. Y no sé si encontraré a un antepasado vikingo o polinesio, o quizás al mismísimo Colón, pero allá vamos. Tras enviar el kit de vuelta al laboratorio, a los pocos días he obtenido los resultados genéticos en la página web. Ahí aparece todo, mis orígenes, mis ancestros, incluso la predisposición genética a determinadas enfermedades. Y amigos, os confesaré algo. No me esperaba las sorpresas que me iba a deparar mi propio test de ADN. Soy ibérico casi al 100%. Eso sí, lo de no ser del todo maño me ha descolocado un poco, ¿no? Y atentos, porque resulta que tengo un 2,26 de ADN neandertal. Vamos, un 44% más que el resto de mis congéneres. Así que si alguno me llama neandertal, lo hará con toda la razón. Por no hablar de mi supuesta capacidad para la musculación. Genéticamente soy algo así como una mezcla entre Charles Darwin, ya veréis por qué, y Schwarzenegger. Aunque siendo sincero, si según esto, creo que no voy a ganar ninguna medalla olímpica. Eso sí, ahora que veo los resultados, igual me apunto a remo. Me ha llamado mucho la atención asimismo mi predisposición a ciertas enfermedades, así que ya puedo ponerme manos a la obra para prevenir. Eso que dicen, ¿no? Que la medicina del futuro va a ser preventiva, no curativa. Esta es la prueba. O fijaros, hay una lista de alimentos que comulgan con mi genética. Y que ya me han dejado claro que entre el brócoli y mi cuerpo no va a haber una relación de almas gemelas, precisamente. Pero lo que más me ha fascinado es descubrir que comparto linaje con mentes como Napoleón Bonaparte, Copérnico o Darwin. Y no sé si será verdad, pero oye, si alguien se mete conmigo, le voy a decir que vengo de Napoleón. En fin, ha sido una experiencia alucinante. Mirar dentro de tu propio ADN es como casi hacer un viaje al interior de tu propia historia. Y si como yo quieres conocer los secretos que esconde tu propio ADN, te invito a probarlo con la empresa que ha colaborado conmigo, Adentro. Además, de la mano de Desafío Viajero y con el cupón MISTERIO, es decir, si pones MISTERIO, podrás acceder a un 20% de descuento en tu test. Te voy a dejar aquí el enlace en la descripción del vídeo y aquí arriba con el QR por si te apetece tener la misma experiencia que yo, que es muy curiosa. En otros rincones del planeta, amigos, los secretos del ADN no se ven ni en los huesos ni en los test de laboratorio, sino en los cuerpos vivos de quienes todavía desafían a la naturaleza. Hay pueblos que no necesitan laboratorios para mutar, que simplemente transformaron su organismo para sobrevivir. Gente como los tibetanos, ¿no? Que se han acostumbrado a las alturas, o los Bayau,
Estos amigos que se han convertido casi en auténticos anfibios humanos. Por eso vamos a viajar hasta el Triángulo de Coral, ahí donde vive la tribu, que no camina sobre la tierra, sino que habita los mares, los Wayuu, los gitanos del mar. Allí nos dirigimos. En abril del año 2018 saltó la noticia. La revista Cell publicó una investigación de la bióloga que trabajaba para la Universidad de Copenhague, Melissa Hilardo, y su equipo, donde se estableció una tesis alucinante sobre los Wayuu. Supuestamente, la bióloga pudo realizar distintas investigaciones de los Wayuu y lo que determinó es que estos conseguían apneas de entre 3 y 5 minutos, es decir, aguantaban más de 4 minutos debajo del agua y conseguían descender hasta los 40-50 metros sin ningún tipo de ayuda, solo con pesos artesanales que ellos mismos se colocaban, ¿no? Y lo que hizo fue poder examinar científicamente el bazo de los Wayuu. Y lo que se determinó en este análisis científico es que el bazo era el 50% más grande que el bazo de una comunidad vecina a los Wayuu. Y efectivamente, lo que nos estaría diciendo esto es que los Wayuu habrían evolucionado genéticamente de manera que su bazo se habría incrementado un 50% para ser más grande y poder aguantar más tiempo debajo del agua. Claro, el bazo al final es un reservorio de oxígeno, de glóbulos rojos, lo cual hace que en el momento en que el Wayuu se sumerge en el agua, puede aguantar más porque tiene más glóbulos rojos en sangre en ese momento, tiene más oxígeno. Ahora bien, cuando estamos preguntando a los Wayuu de la zona cuánto tiempo pueden aguantar bajo el agua, cuántos metros son capaces de bucear, muy pocos nos están diciendo, ¿no?, que lleguen a esas cantidades de 5 minutos sin respirar, de 40-50 metros bajo el agua. Esta información hay que cogerla con pinzas, porque cuando Melissa Hilardo hace este estudio, ella consigue a 54 Wayús de la zona de la isla de Sulawesi y son comparados con 39 sujetos de una comunidad vecina. Luego, el número de sujetos no es lo suficientemente amplio para tal vez superar ese método científico, y más aún cuando los Wayuu se encuentran distribuidos en ese triángulo de coral, ¿no?, entre Sulawesi, Filipinas y la zona de Borneo. Luego, es verdad que los Wayuu tienen esas capacidades superiores al resto de aguantar bajo el agua y de descender a profundidades mayores que, como digo, el resto de nosotros. Pues por supuesto que sí, ¿no? Ahora bien, no pasa todavía el método científico, ya que el número de sujetos que se utilizó para hacer este experimento no ha sido tan grande como para poder tener unos resultados más claros y concretos. Desde luego que los Wayuu no nacieron del mar, pero el mar les volvió como son, les volvió suyos. Y del mar vamos a pasar al misterio del cuerpo humano, al cuerpo de Cristo, a la sábana santa. En ella el ADN y la fe se confunden. Es el lienzo que muchos consideran el rostro genético de Dios. Dicen que envolvió el cuerpo de un hombre crucificado hace 2000 años. Un hombre al que millones siguen llamando el Hijo de Dios. Por eso nos dirigimos a Turín, a Italia, para descubrir el gran misterio. ¿Sería posible clonar a Jesús de Nazaret? La síndone, la sábana santa. Tal vez la prueba definitiva no solo de la existencia de Jesucristo, sino también de la propia resurrección. Jesús es crucificado en la cruz. Sus últimas palabras, cuando está agonizando, simplemente se dedica a rezar, a recitar un salmo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que después exhalaría su último aliento y moriría. Posteriormente, y tras el momento en que el centurión Cayo Casio Longinos le clava a Jesús la famosa lanza,
Jesús sería descolgado de la cruz por parte de la Virgen María, Juan, María Magdalena. Sería amortajado directamente con un sudario que le cubriría el rostro y con una enorme sábana que le cubriría el resto del cuerpo. Así sería llevado al sepulcro de José de Arimatea, donde al tercer día nos cuentan las Escrituras que resucitaría. ¿Qué ocurrió con ese lienzo? ¿Qué ocurrió con esa sábana? ¿Se recuperó? ¿Cuál es el devenir de los tiempos en torno a este lienzo? ¿Y qué ocurrió, sobre todo, con el sudario? El sudario se encuentra en Oviedo, en la catedral. Pero, ¿y la sábana? La famosa sábana de Turín. ¿Por qué pensamos, por qué decimos que esta es la auténtica? Estas son las pruebas. La sábana santa es un lienzo que mide 4,36 metros por 1,09. Esta sábana tiene una serie de particularidades en las que nos tenemos que fijar. En primer lugar, en esa serie de triángulos oscuros que vemos por toda la sábana. Son restos de quemazones. Y es como consecuencia de que por el paso del tiempo hubo varios incendios que afectaron a la propia sábana, hoy en día podemos ver esos restos. De hecho, la forma triangular que tienen estos quemazones se debe a que la sábana se encontraba totalmente plegada en un cofre de plata, que en el momento del incendio, cuando esa plata comienza a derretirse, cayeron ambas gotas ardientes sobre la sábana atravesándola. Por eso observamos esos 8 triángulos oscuros. Es el resto de la plata fundida atravesando la sábana. Tenemos que fijarnos también en restos de sangre del grupo AB. Y sobre todo, tenemos que observar una especie de mancha oscura de imagen donde se muestra la sombra de un hombre, por el anverso y por el reverso. El rostro, el cuerpo, los brazos, las piernas, los pies, por delante y por detrás. En la tela se han encontrado trazas de sangre humana, en concreto del grupo AB, el mismo que aparece en otras reliquias relacionadas con la sábana santa, con la síndone, como el sudario de Oviedo, es la misma. Y aquí nace la gran pregunta. Si ese ADN fuera completo, ¿podría la ciencia clonar al hombre de la sábana santa? En teoría bastaría con una célula intacta, un núcleo, un código genético y un laboratorio con mucha fe. Porque la realidad, amigos, es menos milagrosa. El ADN de la sábana santa está muy desgastado y lo poco que queda está contaminado por siglos de contacto humano, de incendios, etc. La ciencia dice, por tanto, que es imposible. La teología, que sería un sacrilegio. Pero seguramente si algún día se hace, no nacerá otro Jesús. Nacerá un cuerpo sin alma, una copia biológica, vale, pero de un misterio que no se puede replicar. A lo largo de este viaje hemos buscado el rastro del ADN en templos, en desiertos y océanos. Lo hemos seguido en los cráneos de Paracas, en las mutaciones de los Bayau, en la sábana santa, en la sangre de los hombres que cambiaron la historia. Y al final he comprendido algo, que el ADN no solo explica lo que somos, sino también lo que compartimos, que en cada una de nuestras células hay un eco de todos los que vinieron antes y hay una promesa para los que van a venir después. Quizá el mayor viaje no sea cruzar el mundo, como hemos hecho, sino atreverse a mirar dentro de nosotros mismos, como he podido hacer. A descubrir que entre tantas diferencias, lo que realmente es importante es eso que nos une, que es la vida misma. Así que recuerda, palabra mágica, misterio, misterio, porque a veces los mayores enigmas no están en las estrellas, amigos, sino en nosotros mismos. Hasta la vista, aventureros.